Hola a todos. Antes de empezar quiero recordarles que la historia ya cuenta con una pequeña recopilación, y la dejaré aquí arriba por si eres nuevo en el canal. Viendo nosotros como la protagonista está dentro del agua, pensando esta que por suerte su padre le enseñó a contener la respiración, y así podrá hacer que Tang Xiu se preocupe un poco por ella. Esta se ve enojada, y vemos cómo se queda dentro del agua, pensando que el agua fría del lago puede aliviar temporalmente el calor que siente, pero en ese instante se ve una pequeña sombra negra debajo de sus pies. Esta se pregunta que por qué Tang Xiu no ha reaccionado todavía, o que si realmente no le importa si ella vive o muere, pero en ese instante, vemos que este pez agarra las sábanas que le envolvían. La protagonista se desconcerta al ver esto, y vemos como el pez sigue moviéndose, y ella piensa que está mordiendo las sábanas de la cama y no puede sacarlas. El pez es realmente enorme, y la protagonista piensa en Tang Xiu mientras pide ayuda, pero vemos que el pez le está hundiendo, y ella ya está tragando bastante agua pensando en Tang, mientras se hunde a las profundidades. Por otro lado vemos al Tang Xiu fuera del lago, este piensa que es ahora, y no es bueno porque ella está en peligro. Este recuerda cuando su madre hundía a la serpiente aquella, y vuelve a cerrar sus ojos, imaginándose a la protagonista ahogándose. Y sí, vemos que el pez muerde una de sus piernas. Y Tang Xiu piensa que si no la salva ahora morirá. Este se sigue viendo extraño, y bueno. En ese momento vemos que algo golpea muy fuerte al pez quedando este mismo inconsciente, y con la larga cola del rey, la protagonista es rodeada. Siendo esta levantada del lago donde se estaba tragando toda esta agua, Tang Xiu se queda viéndole con un rostro muy tierno, y vemos que la protagonista está escupiendo toda el agua que ya había tragado. La protagonista pregunta si es Tang Xiu, y éste empieza a llorar, preguntándole que por qué tardó tanto en rescatarle. La protagonista empieza a sacar sus mocos utilizando la ropa de Tang, gritando que casi le come ese pez grande y feo. Pero en ese momento algo sale del agua, y le dice a la señora que ese pez feo es un pez dorado. Esto sorprende a la protagonista, y vemos a este chico lleno de agua, el mismo que carga el pez. La protagonista se sorprende y le da las gracias al chico guapo, le da las gracias por vengarle. Pero Tang Xiu llama a Lan Yi y le pide que se retire primero. Este mismo chico dice que entendido, y la protagonista pregunta si se pueden comer el pez grande y feo, pero en ese momento el rey se quita su bata, y le pide a la protagonista que se la ponga. Esta piensa que él es realmente extraño, porque a veces es muy severo, pero ahora es muy considerado. Tang Xiu se ve algo oído, y este le dice que no lo provoque, o de lo contrario le matará. La protagonista pregunta que provocar a quién, que si habla de Lan Yi, y vamos a Tang Xiu muy enojado, ¿por qué no debe provocar a Lan Yi? La protagonista dice que no se atrevería, y vemos como el rey se transforma frente a la misma protagonista. Ella se queda en silencio, mientras vemos al joven príncipe. La protagonista dice que bien mientras ve al chiquillo. Pero bueno, esta suspira porque estaba hablando del pequeño señor serpiente, y él es un tonto. Preguntando que cómo podría hacer algo así al pequeño señor serpiente, este mismo está muy sonrojado, y la protagonista también se ve con algo de sueño, pensando que su mana está agotado, y tiene bastante sueño, y simplemente deben dormir juntos. Esto se lo dice al joven serpiente, quedando ambos dormidos. Viendo cómo llega a la escena Lan Yi, mientras la noche se torna hermosa, al parecer por ellos. Después de esto pasamos a otro lado, donde hay una vela encendida. La protagonista se ve frente al joven serpiente, y piensa que está muy frío. El joven serpiente empieza a abrir sus ojos, mientras vemos que la protagonista está temblando. Pero el joven serpiente se despierta y llama a la conejita, y le pregunta que por qué está mojada. Este llama a Lan Yi, y le pide que lleve el brasero. Aquí vemos que Lan Yi llega con lo que parece un carbón encendido, y el joven serpiente le pide a la protagonista que se caliente junto al fuego, porque pronto estará seca. El joven serpiente llama a Lan Yi, porque quiere que él le cuente exactamente lo que sucedió.
Este dice que fue un pez dorado del lago, el que hirió al tributo, y el Señor le ordenó que se escondiera cerca del lago, del resto él no sabe nada. El joven serpiente le pregunta si de verdad, y vemos que al él golpear la mesa, la protagonista se despierta. El joven serpiente se ve triste, y dice que es imperdonable. Pero este se queda viendo algo, es a la pequeña protagonista, que agarra su mano. Pero el joven serpiente llama al pequeño conejito, y le pregunta que dónde le mordió el pez, o que si aún le duele. Aquí vemos que la pequeña enseña su patita, pero esto lo hace de una manera extraña, o eso parece. En ese momento, el joven serpiente dice que la herida no se ha curado por sí sola, y eso no es normal, porque ese pez dorado es del país de Hindu y aún no se rinde. Y mencionan que el pez dorado es el señor del agua, y es brillante con un resplandor dorado por todo el cuerpo. Pero por naturaleza temen a las aves capaces, y por lo tanto, el pez dorado es una mascota espiritual única del país de Hindu. Y en la ceremonia de sacrificio de Hindu, seleccionan peces dorados y les implantan larvas de copas haciendo que sean leales de por vida a sus amos, y permanecen ocultos en el agua del lago y no aparecer durante décadas. Y son los espías más sigilosos de Hindu. El joven serpiente abre un frasco, y dice que ese pez dorado tiene más de 1000 años y puede transformarse en forma humana, y Tamsiu podría no haberlo notado. Este se ve muy serio, porque en resumen la protagonista resultó herida, y él debe asumir la responsabilidad. La protagonista se ve algo preocupada, porque aunque el pequeño señor serpiente es muy infantil, la ferocidad que no puede ocultar en sus ojos es exactamente igual a la de Tamsiu. Pero Lan Yi llama al señor, y le pregunta que qué debe hacer con ese pez dorado, pero este le pregunta a la protagonista que qué opina ella, él le da varias palmadas en la cola, y la protagonista se ve algo enojada. Y Lan Yi dice que el pequeño tributo ya ha muerto, pero el joven serpiente dice que ha entendido, porque la protagonista sugiere cocinarlo. Y vemos que la pequeña conejo se ve feliz, porque el pequeño señor serpiente le comprende. Aquí pasamos más adelante donde se ve esta casa. También vemos a la protagonista, la boca se le hace baba y vemos al pobre pez. También vemos al joven serpiente algo preocupado, y en ese momento la conejita dice "Coy" y le da el buen provecho al joven serpiente, pero este dice que no tiene hambre. La protagonista piensa que él ha pasado varias noches sin comer casi nada, y aunque se alimenta de su sangre aún no se siente saciado. El joven serpiente dice que tiene frío, y vemos que algo irradia de él. La protagonista se desconcerta, y se pregunta si acaso va a volver a ser Tamsiu, y vemos como la brisa empieza a dispersarse. Pero tanto la protagonista como Lan Yi se ven algo extraño, y esto porque el rey se convirtió en una serpiente muy pequeña. La protagonista se pregunta que cómo pudo convertirse en una serpiente tan pequeña, porque además hace tanto frío que el cuerpo del pequeño señor serpiente está cada vez más frío. Pero Lan Yi dice que el pez dorado es de naturaleza fría, y el agua del lago es como agua helada, y el señor está siendo afectado por el frío y podría dañar su corazón y sus venas. En ese momento Lan Yi llama al tributo, porque el señor le salvó antes, y ahora es su turno de salvarlo a él. Vemos que este saca un cuchillo, y la protagonista piensa que está lista, siendo ella cortada un poco. La protagonista le pide al pequeñito señor serpiente que no deje escapar ni una gota, y vemos que éste empieza a lamer muy lentamente. Pasando lo que parece un largo lapso de tiempo, y bueno. Aquí vemos a la protagonista desinflada. Esta piensa que ya es suficiente y le pide al pequeño señor serpiente que deje ir al conejo. Pero Lan Yi le dice que le iba a objetar que usara un cuenco. Y bueno, aquí vemos a la serpiente moverse. La protagonista piensa que funcionó y vemos como el rey vuelve a volver a su forma adulta. La protagonista piensa que Tamsiu no necesita beber más. Esta jala su mano y se ve muy sonrojada. En ese momento el rey sigue con sus ojos cerrados. Pero mientras la protagonista intentaba irse es tomada por una de sus piernas, y el rey vuelve a entrarla en su boca. La protagonista está mareada, y piensa que olvidó que también tiene patas traseras. En ese instante la protagonista es mordida,
y ésta piensa que duele y, si no lo detiene en ese momento, ésta se transforma, y vemos que el pie de ella queda en la cara de Tang Xiu. Ella piensa que la mejor estrategia entre 36 es la de huir, ésta empieza a correr, pero en ese momento es agarrada por uno de sus pies, cayendo ella de frente contra el suelo. La protagonista le grita a Lan Yi que controle a su príncipe. Pero este empieza a correr, porque ya que el príncipe despertó tiene que ir a hacer el desayuno. La protagonista le grita que es un mentiroso, y pregunta que cuando su príncipe ha desayunado alguna vez. En ese momento vemos a Tang Xiu algo extraño, y la protagonista está muy nerviosa. Esta se gira y lo llama, y le dice sorprendida que al parecer despertó. Pero este se acerca bastante a ella, como quien le va a besar. Podemos ver que las manos de la protagonista tiemblan, mismas manos que son lamidas en la herida que la protagonista ya poseía. Esta dice que no más, y piensa que si él sigue bebiendo más de su sangre su vida podría estar en riesgo. Esta le da un cabezazo muy fuerte, viendo nosotros como la protagonista logró hacer que Tang Xiu se desmaye. Pensando ella, que por suerte es una coneja testaruda, y no hay serpiente que no pueda noquear. Esta carga a Tang Xiu en su espalda, lanzándolo en las camas. La protagonista piensa que pesa mucho, y se recuesta prácticamente encima suyo, porque ha sido una noche agitada y está muy cansada. Esta se queda viéndole, y se ve algo sonrojada, pero bueno aquí se recuesta en su pecho. Pasando nosotros al próximo día, donde vemos una mano temblar, esta mano es de Tang Xiu, el mismo que se queda mirando a la protagonista. Este ve cierta herida en su pie, y en ese momento pone uno de sus dedos, este sigue viendo con esa mirada tierna. Pero este cierra un poco su mano, y vemos como con una mirada extraña hace un poco de fuerza en la herida. Despertándose a la protagonista por el dolor, esta grita que duele y le pregunta que qué está haciendo, pero Tang Xiu le pregunta a la protagonista que por qué ella tiene esa mordida, o que qué hizo con él anoche. Pero la protagonista dice que si él no puede, le pregunta que qué podría hacer con un niño, porque si anoche no hubiera sido otro hombre, ya ella habría. Aquí podemos ver la reacción de Tang Xiu, el mismo que le pregunta que cómo que no puede, y la protagonista dice que la emperatriz consorte le dio una píldora, y por eso perdió el control. Esta llama a su señor, y le pregunta que si acaso ella es tan insustituible para él, como para arrojarle al estanque para alimentar a los peces. Ante esto Tang Xiu se queda en silencio, pero este se acerca y tomando la protagonista del mentón, le pregunta que qué dice, o que si aún espera que otro hombre le ayude a resolver ese tipo de asuntos. La protagonista le pregunta que por qué no, porque ella estaba muy angustiada en ese momento, y solo quería sobrevivir. Esta le pide que le suelte, porque él está haciendo irrazonable, y solo porque él no pueda manejarlo, no significa que otros no lo puedan hacer. Esto enoja un poco a Tang Xiu, el mismo que le grita, diciéndole que ella realmente no sabe lo que es bueno para ella. Este sostiene una de sus manos, viendo en ese instante la herida. Él dice que es herida, recordando lo que hacía la noche anterior, recordándolo todo. Él se queda pasmado, y pregunta que si es por su culpa. La protagonista se desconcerta al ver su cara de aterro. Pero este le dice a ella que los demás simplemente no sirven. Pero en ese momento alguien llamó al príncipe. Este dice que adelante, y vemos que es Lan Yi, el mismo que dice que ha investigado y ha descubierto que el gran príncipe se reunió en secreto con el enviado del reino de Hindu. Ante esto Tang Xiu se queda pensativo, y se ve un poco distante. Y él dice que ese pez dorado es realmente grande y parece que tendrán que invitar al gran príncipe a disfrutarlo con ellos. En ese momento vemos esta figura detrás de la protagonista, la misma que se pregunta si el gran príncipe irá ahí, terminando esta parte y esperando más capítulos para continuar. Así que nada, recuerda suscribirte, apoyar el canal y estar atento, porque estaremos subiendo mucho contenido.